Gasti, para esa luz, ya estamos al aire. Ahí dice al aire, preciso 5 minutos, preciso peinarme, ni siquiera sé cómo se pronuncia el apellido de la persona que viene. Ya fue. ¿A quién le importa? Un podcast del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando a quién le importa. Estoy acá con Gabriela Mordecki. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Emma? Mucho gusto en Bueno. entrevistarte. ¿Sabías que se llamaba ¿A quién le importa? No tenía idea de este título, pero está bueno. Bueno, hagamos que a alguien le importe entonces. Bueno, te voy a presentar brevemente. Vos sos economista con un diploma a nivel de maestría en Trade Modeling and Policy Regional Economic Integration, como lo dije. Ahí va, bien. Por la Universidad de Amberes, Bélgica. Y una especialización en Economía Industrial de la Universidad Regional de Blumenau, de Brasil. Exacto. Sos docente e investigadora del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, de acá de la Universidad de la República. Estás en el grupo de análisis macroeconómico y comercio. Sos especialista en temas de coyuntura económica, incertidumbre, competitividad y proyecciones económicas. También sos docente del taller de análisis de la coyuntura y del Seminario de Economía Nacional de la licenciatura en Economía de también la Facultad de Economía. Has publicado tus trabajos en diversas revistas académicas y libros. Exacto. Es un resumen este. Y bueno, es una vida larga, ¿no? Es una vida larga. Bueno, pues mi primera pregunta del inicio de esta vida larga académica es ¿por qué elegiste estudiar economía? ¿En qué momento vital estabas cuando tomaste esa decisión? Sí, bueno, en realidad yo entré a la facultad hace muchos años, ni siquiera sabía que existía la carrera de economía. Yo entré a estudiar para contador. Pero bueno, las materias, digamos, ahí descubrí en primer año Economía 1 y sobre todo en segundo año Economía 2, que se llamaba en esa época, ¿no? Ahora sería Macro 1 y Macro 2. Me enamoré de la economía y dije, esto es lo que yo quiero hacer, no me importó más, digo, como que nada, a veces uno entra también pensando en tener un ingreso, en tener no, porque bueno, ser contador tenía como un poco claro. Digamos, ese objetivo, pero bueno, nada, ahí cambié y la verdad que no me arrepentí de haber estudiado porque una vez que uno, digamos, conoce los temas y como que nada, te gusta cada vez más, no sé, por lo menos a mí. ¿Qué estás haciendo hoy hablando de temas? ¿En qué temas estás trabajando? Bueno, yo trabajo allá hace unos cuantos años, más que nada en lo que llamamos el análisis económico de corto plazo, ¿no? O, como decías tú, en la coyuntura. Entonces, esto te obliga a tener, a seguir una serie de datos, de información y poder como entender por qué se producen los fenómenos que uno observa en el corto plazo. Y además trabajar en proyecciones, también de corto plazo, o sea, ¿no? Todo nos movemos, el corto plazo para Uruguay es un año, digamos, para adelante o dos, y digamos, y explicar lo que viene sucediendo en el año en curso. Esa es un poco la temática en la cual yo me he especializado. Y bueno, esto te obliga también, como te decía antes, a seguir una serie de variables, una cantidad, ¿no? La inflación, el desempleo, los salarios, exportaciones, importaciones. También tenés que mirar cómo está el mundo, analizar la región, Argentina, Brasil, digamos, y otros países. Y bueno, también las oportunidades que empiezan a aparecer, qué impacto tendrá este proyecto nuevo, cómo pesará, ¿no? Y ahí no es que uno hace los análisis, sino que lo que trata es de, bueno, estar informado, leer, y también usamos metodologías que se llaman econométricas, que es como una mezcla entre matemática y estadística que te ayuda a hacer estas proyecciones, ¿no? Claro. Y también a modelizar las variables para ver
cuáles dependen de cuáles, ¿no? ¿A qué te referís con modelizar las variables? Bueno, hacer, por ejemplo, un modelo y estudiar, suponete, de qué depende el crecimiento económico del Uruguay. Entonces yo digo, bueno, depende, no sé, del salario, de la cantidad de trabajadores, de las exportaciones. Entonces la econometría me permite hacer lo que llamamos en economía un modelo, o sea, poner que una variable está relacionada con otra a través de algunos coeficientes, ¿no? Sí. Estimar como una ecuación, sí. Y tratar de analizar relaciones de dependencia entre las variables, o también analizar lo que nosotros llamamos en economía la elasticidad, o sea, cuánto reacciona una variable cuando otra se mueve, ¿no? Por ejemplo, no sé, si aumenta el ingreso de los uruguayos, cuánto más turismo, por ejemplo, hacen, ¿no? O si suben los salarios, cómo impacta eso en la inflación, ¿no? Es como ahí, bueno, tenés que utilizar estas metodologías que, bueno, son en parte los estudiantes las pueden ver y que nosotras con Viviana Lancilota llevamos adelante el taller de análisis de coyuntura, donde, bueno, lo que hacen los estudiantes es justamente tratar de explicar algún fenómeno haciendo un análisis de este tipo. En esto que vos hacés, el contexto es fundamental, ¿no? No se puede pensar todos estos temas que traes fuera de dónde venimos, qué situación presente actual existe en determinados países y hacia dónde también se quiere ir, porque me llama la atención esto de que no te detenés en el estudio de un fenómeno en el presente, sino que en realidad cómo afecta a ese fenómeno en relación a otras cosas que puedan ir sucediendo, ¿no? Sí, no, también se estudia en el presente porque, bueno, uno también de los objetivos es poder dar insumos a la política económica, ¿no? Entonces vos, por ejemplo, la inflación, decís, bueno, ¿de qué depende? ¿Cuáles son los factores? Entonces, si no los tenés claros, o sea, las políticas que se vayan a aplicar, puede que no resuelvan el problema porque le estás aplicando una política a algo que no es lo que te está causando, por ejemplo, la inflación. Entonces, no, eso también el famoso ayuda. Copiar y pegar recetas de otros lugares para resolver problemas locales, digamos. Y bueno, no, eso, o sea, lo que sucede en economía es que tú tenés como la teoría económica, que es lo que uno siempre tiene que tener en la cabeza por detrás, ¿no? Es muy importante porque hay como determinadas variables que, digamos, la teoría nos ayuda a decir, bueno, esto está relacionado con esto, etc. Ahora, después uno lo tiene que probar en la práctica con los datos. Y esa es un poco la cuestión. Y también lo usamos para proyectar, pero también para intentar analizar cómo están saliendo las cosas, ¿no? ¿Cuál es la dificultad de esa tarea de proyectar? Y bueno, una de las grandes dificultades es la incertidumbre, ¿no? O sea, es un mundo cada vez más incierto en el que venimos, entonces, o sea, vos cómo proyectás mirando lo que pasó y tratando de establecer algunas cosas que vos sabés que van a suceder o que podrían suceder, ¿no? Como por ejemplo, si yo voy a proyectar, no sé, el PIB del año que viene, entonces yo ya sé que la temporada turística en Uruguay sucede en el primer trimestre y que, de acuerdo a cómo le está yendo a Argentina, que es nuestro principal cliente, digamos, los turistas que vienen, y también los brasileños, entonces yo puedo hacer como un escenario, decir, bueno, el año que viene el turismo va a impactar positivamente porque, bueno, Argentina está un poco mejor, los precios están un poco menos desfavorables y van a venir más argentinos. Y eso, por ejemplo, es un escenario. El clima, bueno, uno puede también analizar porque también la parte como agropecuaria es muy relevante, como va a ser la zafra de verano, que es muy importante en Uruguay, o para la ganadería, o etcétera. Entonces, factores climáticos uno los puede mirar y decir, bueno, pero
más que eso, uno, digamos, es difícil, ¿no? Mirás el mundo, cómo viene, y yo qué sé, ¿terminará la guerra entre Rusia y Ucrania o no? Bueno. ¿Y qué pasa cuando haces una proyección en base a todo esto que ya pasó o que está pasando y que te da los elementos como para suponer lo que puede seguir sucediendo de acá en más? Y de repente ahí hay un elemento que descuadra. Y bueno, ahí... Hay que incorporarlo. Perdón. Bueno, sí, claro, justamente a veces uno además, el analista también tiene que explicar por qué su proyección no se cumplió, porque sucedió algo inesperado que, no sé, el COVID, cosas así, o sea, ¿quién se lo podía prever? Digamos, hay gente después que dice que lo previeron, pero no, al contrario, al principio, además cuando empieza... Pero es que recuerdo bien esa época, claro, todo el mundo pensaba que iba a ser ahí unos meses, ¿no? Y te aparecían encuestas, piensa que va a pasar para el año que viene. Nadie decía, ¿no? En abril, mayo, nadie pensaba que esto iba a durar 2, 3 años. Entonces, bueno, eso capaz que es un caso extremo, ¿no? Pero las cuestiones climáticas siempre nos pueden sorprender. O, nada, Argentina también, ¿no? Que haga una política inesperada y... yo qué sé, no sé, de nuevo explote la inflación o el dólar se vaya para arriba o al revés. Entonces como que la tarea del analista también es explicar muchas veces por qué tus proyecciones, o sea, cuáles eran, nosotros lo que hacemos es hacer supuestos, ¿no? Y entonces, ¿cuáles de esos supuestos que hiciste no se cumplieron por alguna razón, así como, ¿no? Más que nada, cuestiones inesperadas en el momento en el que vos estás parado, ¿no? Que es hoy. ¿Y a quiénes afecta esas proyecciones? Bueno, ¿A quién le importa conocer ¿a quién le importan las proyecciones? Bueno, en general, el público en general siempre tiene, ¿no? Interés en saber cómo va a estar la economía, ¿no? Yo qué sé, por lo menos el año que viene. Decís, bueno, ¿cómo me puedo parar? ¿Qué hago? ¿Me voy de vacaciones o no me gasto la plata y me la ahorro porque viene vacas flacas? O los empresarios, ¿no? O sea, bueno, ¿qué hago? Esta inversión que tengo acá la tengo estudiada, pero bueno, yo dependo de mis exportaciones a este o aquel mercado. Entonces, ¿es este el momento o no? Digamos, es muy diverso el interés de la gente, pero es relevante para todos, ¿no? Nada, justo, bueno, vengo ahora de Paysandú, de unas charlas que fui a dar, porque bueno, en Paysandú están muy preocupados porque el desempleo ha crecido, han cerrado plantas, etcétera. Entonces hay una estrategia, ¿no? Entre distintos agentes de ministeriales y de cómo poder reactivar la economía. Entonces, bueno, ahí es importante, ¿no? Me preguntaban, y bueno, ¿se va a cumplir 2,5 que el gobierno está diciendo para...? Y bueno, nada, y uno dice, ponerse como todas las circunstancias que pueden favorecer que se cumpla, que sea mejor o que sea peor, digamos, ¿no? Y para ese tipo digamos, de situaciones es fundamental, ¿no? Para poner un plan, decir, bueno, ¿en dónde yo apoyo? ¿Cómo me organizo? O sea, tengo fondos limitados, pero bueno, tengo que saber, y bueno, nada, y la economía local también ahí es importante, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos nuevos que hay ahí más o menos? Y digamos, eso siempre es relevante para poder como planificar sobre todo a todo nivel, para una empresa, para el gobierno, para una familia, digamos, ¿no? Es un rol importante, ¿no? De bastante responsabilidad. ¿Cómo llevas eso de saber que va a impactar tu trabajo en la vida de la gente? Sí, bueno, yo qué sé, es como, no es sencillo tenerlo siempre presente, pero uno lo tiene que hacer con responsabilidad, ¿no? Tenés como que tratar de revisar todo, no salir a decir cosas por decir, que no las tenés bien estudiadas, y si te preguntan algo que no, y ser sincero, decir, no sé, o sea, la pregunta típica, ¿cuánto va a estar el dólar? Y digo, no adivina sé. No soy. No, o sea, que es de las variables más difíciles de predecir que hay.
¿Por qué? Y bueno, sí, porque depende de muchísimas cosas y entonces es muy difícil de proyectar, ¿no? Y bueno, uno tampoco puede tener estos modelos y explicar todas las variables de la economía. Uno estudia algunas y las otras un poco a veces son consecuencia de estas y si no, está. Pero es una responsabilidad que bueno, desde la universidad yo creo que tenemos que cumplir este rol de divulgación también y bueno, lo intentamos de la mejor manera, porque tampoco nadie nos enseña a hacerlo, sino que uno lo va aprendiendo así en la marcha. Golpes y porrazos, sí. ¿Has sentido el peso de ser mujer en ese rol que te toca? De, bueno, trasladar una opinión, una proyección sobre un tema que además está bastante masculinizado, que es la macroeconomía. Sí, bueno, quizás, o sea, sobre todo al principio, ¿no? Hacerte como un lugar... No es fácil, no es fácil porque sí, te miran con desconfianza, prefieren capaz que un hombre que no sé por qué va a hablar mejor o se va a desenvolver mejor o parece más serio. O todo. Sí, no lo sé, pero sí, claro que tuve que ahí a codazos medio como imponerme, pero bueno, después que uno más o menos se hace un nombre y tiene un cierto prestigio, digamos, entre comillas, ¿no? Y me parece que eso para la universidad es importante. Sí, te llaman, te preguntan de distintos medios de comunicación, etcétera. Pero sí, yo creo que al principio fue bastante más complicado. Claro. Capaz que hacia afuera no se ve tanto, pero es lo que uno, ¿no? Siente, Sí, claro. tener que imponerse ahí, tener que trabajar más que los demás para poder, ¿no? Estar ahí, que tú no, digamos, ¿no? Es porque también muchas veces yo creo que también ahí la desigualdad de género tiene como las mujeres somos como más aplicadas, más detallistas, ¿no? Y en cuanto a tener que escribir informes, hacer cosas, salir donde uno tiene que revisar y revisar, hay muchas tareas que recaen más en las mujeres de un equipo, ¿no? Claro. Donde más o menos se deberían dividir las tareas por igual. Es un poco así, ¿no? Hay unas tareas asignadas por género. Y como que, tendencia. bueno, más o menos, sí, hay como una tendencia como natural de, bueno, vos sos la que revisa, vos sos la que no sé qué. La que claro, todo ahí. Y sí, yo qué sé, nada, porque sí, como vos eso lo haces bien, entonces hacelo. Entonces, pero me parece que sí, hay cosas como más como invisibles que, no sé, espero que uno a lo largo del tiempo lo haya corregido, porque a uno le tocó salir de, digamos, ¿no? Uno, a medida que tu trayectoria va transcurriendo, vas como cambiando tu rol también en los equipos, ¿no? Claro. Pasas, digamos, a dirigir el equipo y, bueno, uno trata de no cometer los mismos errores, ¿no? Pero, nada, nadie es infalible. Sí, estás todo el tiempo revisando algo que también vos aprendiste, ¿no? No, sí, pero digo, no generar eso mismo, digamos, de diferencias de roles donde uno tiene como, o sea, tratar a todos por igual, independientemente, o sea, más por su, bueno, por sus características personales que no tiene nada que ver si sos hombre o mujer, digo, lo que seas, no el género que te hayas definido, eso como que no importa para trabajar, es como, sobre todo en economía, o sea, capaz que si para hacer un edificio y levantar, yo qué sé, tareas de mucha fuerza, bueno, capaz que ahí sí hay como una, aunque también hay mujeres, nada, que están ahí en eso, pero en estas tareas más intelectuales, o sea, no tiene por qué haber esa diferencia, ¿no? ¿Qué es lo que más te llamó la atención de lo que encontraste o encontrás indagando en esta tarea que vos llevas adelante? ¿Y qué preguntas aún no te respondiste de lo que investigás? Bueno, yo supongo que debe haber un montón, pero... Las preguntas son muchísimas. Yo creo que, nada, como las últimas, como, digamos, sorpresas como... no sé, positivas, capaz. Fue una nueva línea de investigación que iniciamos hace unos pocos años, utilizando herramientas de lo que se llama el machine learning, que es como la búsqueda de ciertos términos para
términos de la prensa, ¿no? Para construir un indicador que mide la incertidumbre. Es una metodología que se desarrolló, digamos, en los últimos años. El trabajo como más germinal de esto es de 2016, de unos investigadores de Estados Unidos y de Reino Unido. Y bueno, desarrollamos lo primero que hicimos fue dirigir una tesis en ingeniería, ¿no? Chicos que, claro, que manejaban esto. Y me parece que a partir de ahí como que empezamos a utilizar como estas otras metodologías que como más nuevas, ¿no? Que digo, para mí fue como una sorpresa, pero positiva, ¿no? De cómo nuevas cosas te pueden dar nuevos insumos y más posibilidades para hacer cosas, porque para la economía tener datos es fundamental, Claro. es fundamental. Y bueno, y estas técnicas te permiten tener los datos. Hoy está todo en internet, ¿no? Entonces, con estas técnicas lo que haces es capturar los datos. No necesitas como una encuesta que primero no releva los datos y después por supuesto que se precisan las encuestas. Sí, pero tenés otras técnicas que bueno, nada, que me parece como desafiante poder siempre no quedarse con lo que uno tiene, sino siempre poder avanzar y descubrir cosas nuevas y nada, eso digamos, a mí me fascina y me parece como algo muy motivante para poder, no sé, seguir adelante, ¿no? Tengo una inquietud con esto que decís ahora y que hoy está todo en internet. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? Si yo le pregunto, ¿cómo va a estar el dólar en 2026? Y no sé, se me ocurrió ahora que venimos preguntándole al ChatGPT una cantidad de cosas. Claro, pero justamente el ChatGPT o otras inteligencias lo que hacen es leer lo que nosotros escribimos. Claro. Entonces, si le preguntás en Uruguay, bueno, y va a recoger lo que está publicado, que dije yo, que dijo otro analista, que apareció en tal programa de radio, que alguien hizo un comentario, y bueno, te va a decir esto, no sé qué, y lo va a resumir. ¿No es una amenaza real para tu profesión, para estos roles de analistas? No, pienso que no, porque no sé, digamos, es una herramienta que hay que utilizarla para apoyarse, porque bueno, hay cosas que sí, que te ayuda a mejorar, pero creo que para el público más en general, y puede ser que no para nosotros acá en la universidad, tal vez una consultora, capaz que sí se puede sentir un poco más amenazada, en el sentido de que una empresa más pequeña tiene como otra forma de acceder a información, pero digo, es lo mismo que está o sea, lo que hace es resumirte el tiempo de buscar cosas. Es más eficiente en ese sentido. Pero no es que por ahora la inteligencia artificial él no hace el modelo y desarrolla y explica. Lo que hace es leer lo que ya está hecho por otros, ¿no? Sí, claro. Sí, recopilar ahí. Y lo recopila, lo resume, claro, lo hace muy rápido. Eso sí te lo hace. Un informe, si precisás vos hacer un informe para tu gerente que te pide algo, vas y le pedís al chat y te lo hace. Tenés que tener cuidado porque también a veces, ¿no? Si no sabes bien lo que estás haciendo, a veces te puede aparecer cualquier barbaridad y no te das cuenta, ¿no? Claro. Porque hay que tener cuidado. Pero supongo que eso también lo van a ir mejorando, ¿no? Pero hay que adaptarse. Me parece que no hay que temerle a la tecnología, sino al revés. Hay que usarla y nada, y nutrirse de ella y bueno, nada, así van las cosas, ¿no? Aquí estamos en el medio de una... de un lugar donde, bueno, la tecnología está en todos los aparatitos estos que tenemos. Sí, habilita una cantidad de cosas, ¿no? No sé si me llegaste a responder la pregunta que te hice sobre qué preguntas vos tenés ahí sin responder. Bueno, no, te dije que muchas, no sé, digamos, qué preguntas uno puede tener y siempre hay preguntas sin responder porque lo que pueda suceder es algo que va siempre por delante, ¿no? Igualmente uno cuando mira la economía uruguaya, ¿no? Y problemas que, digamos, no específicamente que yo estudio, ¿no? Pero que a uno lo interpelan, ¿no? La desigualdad, esto de la pobreza infantil, la gente en la calle. Bueno,
decís, ¿cómo resolver eso? ¿Cómo tantos años que uno está y la economía crece y el país mejora y sin embargo, o sea, eso no lo llegamos a resolver? Eso realmente me inquieta, me preocupa y realmente no, digamos, uno ve que si bien hay propuestas, no hay una fórmula mágica para resolverlo y eso creo que es de las peores cosas, digamos, que tenemos, no mirar, no tratar de no mirar hacia el otro lado y desentenderse de lo que sucede. No, hay que ser conscientes de que tenemos problemas, digamos, indispensables que hay que resolver y que darle igualdad de oportunidades a todos es fundamental para que un país realmente se llame democracia, ¿no? Porque de eso se trata. Entonces, ese tipo de cosas como que nada, la verdad que a uno lo preocupan, lo entristecen. Y bueno, pero por otro lado, ¿no? Lo que yo miro es el crecimiento y si no hay crecimiento, todo eso otro no se puede resolver. Entonces, como que, por eso digo, cada uno se dedica a estudiar un fenómeno, pero no es que no los veamos, ¿no? Eso me parece que es nada. El gran problema que ojalá lo podamos resolver en, no sé, si no, 5 años seguro que no, pero bueno, en 10, 15, por lo menos que mejoren, ¿no? Las cosas, sino que empeoren. Gabriela, ya llegando al final, te quiero hacer unas últimas preguntas. La primera es, ¿por qué a alguien debería importarle este tema? Bueno, porque la economía pasa por la vida de todos, o sea, tú podés ser más o menos consciente de cómo te afectan las cosas, pero las cosas te van a afectar igual. Claro. Tú sos ¿no? Vivimos en una sociedad capitalista donde los precios de las cosas son parte del costo que tú tenés para mantenerte, tenés que tener un empleo con un salario, nada, todas tus actividades están atravesadas por los temas económicos. Entonces, puede ser que no te importe, que no te interese, porque, no sé, te gusta, solo mirás noticias de fútbol o de otros deportes y no me hables de eso, no me interesa. Pero bueno, problema tuyo, que estás como fuera pero por supuesto que nos afecta a todos, absolutamente. No hay, digamos, nadie ni que, digamos, que esté ni de un lado ni del otro, que sea un trabajador, un empresario, un jubilado, un niño, hasta los niños, ¿entendés? Hoy en día, por supuesto que ellos saben, se empiezan a interesar de cómo es esta cosa, ¿no? Cómo funciona el mundo, las tarjetas, por supuesto que a medida que evolucionan, bueno, los niños tienen como otra percepción, la realidad la ven, bueno, desde donde está en ese punto, ¿no? Y uno tiene como la idea que venía de antes, pero yo creo que entender la economía es importante justamente para poder además tomar decisiones conscientes de lo que estás haciendo. Cuando tenés que decidir, ¿qué hago? ¿Me voy de vacaciones o no? Tengo hijos, ¿qué hago? ¿Los mando a estudiar a dónde? ¿Cuál es mi presupuesto? ¿Lo puedo bancar? ¿No lo puedo? ¿Cómo? Todo, la vida entera la respondés sabiendo todo eso. Bueno, exacto. Te voy a hacer las 2 últimas preguntas. Dale. Sabes que entre las colegas del podcast nosotros pedimos que se dediquen como unas preguntas entre ustedes y a vos la pregunta te la manda Martina Querejeta, que te dice, cuando una piensa en el macro, se le vienen a la cabeza palabras como crecimiento, inflación, política monetaria, política fiscal, cosas que suenan diametralmente opuestas a otros temas sobre los que se habla en este ciclo, como por ejemplo las formas en las que las familias toman decisiones y cómo influyen las normas sociales. Sin embargo, hay mucho escrito sobre la fuerte interrelación entre macroeconomía y economía de la familia. A tu parecer, y teniendo en cuenta el contexto de este país actualmente, ¿qué gana la macro cuando incorpora dimensiones como fecundidad, maternidad, política de cuidado? ¿Qué fenómeno ayuda a entender mejor? Sí, bueno, yo creo que en parte algo hablamos de estos temas, pero por supuesto que digamos,
los temas, por ejemplo, de cuidados, tomemos como un tema, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, porque la macro se tiene que preocupar. Bueno, primero porque es una política imprescindible para resolver, ¿no?, problemas que mencionábamos recién. Entonces, poder generar recursos, ¿no?, para poder atender a estas políticas es relevante. Y bueno, en eso va el crecimiento, van los temas de inflación, van los temas salariales, ¿no? También las cuestiones de género son importantes, porque justamente el problema de las políticas de cuidados en gran medida son para que las mujeres puedan salir a trabajar, Claro. ¿no? Pero además después decís, bueno, pero hay desigualdad en los ingresos. Bueno, esas políticas también deben estar contenidas en eso. Y bueno, la macro en eso, o sea, es como nada, decía nuestro profesor y ministro de Economía Astori, ¿no? Sin una macro ordenada no hay país que salga adelante, ¿no? Entonces, y es un esfuerzo importante mantener la macro, que a veces te lleva a no ser tan popular, ¿no? Bueno, porque no podés gastar por encima de tus posibilidades, Claro. no podés planificar cosas, digamos, en forma irresponsable, porque no vas a tener esos recursos. Y no los podés generar emitiendo dinero, porque eso va a generar inflación. Entonces, me parece que, digamos, una cosa es indispensable para que las otras puedan ser llevadas adelante. ¿Qué pregunta le haces vos a Analía Rivero? Breve. Bueno, Analía, yo le preguntaría qué la llevó a estudiar el tema de los privados de libertad y luego, ¿no?, a partir de eso, el crimen y cómo ella se sintió como, nada, ella empezó muy joven a estudiar estos temas, cómo se sintió ella teniendo que estar en digamos, estudiando estas problemáticas y yendo, digamos, ¿no?, a las cárceles, a interactuar con los privados de libertad, digamos, como que, no sé, me parece algo desafiante y nada, siempre me llamó la atención, digamos, y me gustaría preguntárselo. Bueno, le dejamos la pregunta. Gracias, Gabriela Mordecki. Bueno, de nada. Esto fue A Quien Le Importa. Gracias por acompañarnos en este episodio. Nos encontramos en el próximo.